días. Aunque usted no lo sepa, en este país se está podando a la oficina de farmacia. Es una poda como la que se realiza con un árbol. Recortamos un poquito de aquí, otro poquito de allí y así hemos llegado hasta donde está la farmacia de su barrio, sí, la de su barrio, en estos momentos. Se bajan los precios de los medicamentos continuamente. Ya sabe que algunos han quedado con un precio pues que no lo valen ni siquiera el cartonaje y el blister donde se sitúan los comprimidos o las cápsulas en su caso. Precios de risa para medicamentos viejos y baratos. Muchas medidas que afectan a la farmacia son decisiones de las comunidades autónomas y por eso tenemos subastas de medicamentos que se dispensan en la farmacia, en Andalucía, retrasos de los pagos en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. En otros lugares sacan algunos productos como los pañales de la farmacia y antes sacaron algunos medicamentos de prescripción hospitalaria que podían recogerse en la farmacia de la calle y volvieron al hospital. En otros sitios están pensando en quitar a las farmacias las tiras para diabéticos y en otros, con la misma creatividad, hacer que las residencias de la tercera edad compren de manera centralizada y no a las farmacias cercanas como suelen hacer. Por cierto, de esta medida les hablaremos en breve, ya que se inicia un piloto en la Comunidad de Madrid que puede afectar a más de 800 farmacias en toda la comunidad. Y ahora, pues viene Internet, una posible regulación que debe facilitar que se adquieran medicamentos por Internet por parte de la población. Es otra rama más que le quita a la farmacia, que se le poda, y que en este caso afecta ya al tronco, a su supervivencia, porque si sumamos todas las medidas, van a quedar muy pocas farmacias viables. La venta de medicamentos por Internet debe ser regulada y proporcionada por farmacias legalmente establecidas. De lo contrario, cualquiera podría abusar y estaríamos ante un riesgo para la salud pública y ante una situación insostenible de la farmacia en España. Una más. Esto es Toma Medicina y comenzaremos con las noticias de la mano de Lucía Barrera. Buenos días, Lucía. Buenos días. Esta semana el secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular y consejero del ramo en Castilla-La Mancha, José Ignacio Echaniz, ponía sobre el tapete la necesidad de abrir el copago sanitario. Las reacciones no se hicieron esperar y a pesar de una posterior puntualización, la ministra de Sanidad salía al paso en declaraciones a Radio Nacional descartando que el Gobierno baraje hablar de nuevas vías de financiación sanitaria que pasen por la aportación ciudadana. El copago sanitario nosotros nunca lo hemos propuesto. No está sobre la mesa el copago sanitario y sí le digo que hemos trabajado en lo que significa reestructurar el modelo de participación en farmacia, porque a mí me hace gracia que muchas veces se dice, ¿han puesto un copago farmacéutico? No, el copago farmacéutico, si se llamaba así, siempre ha existido. La mayoría de los ciudadanos pagaban el 40% de los medicamentos. Lo he dicho, los parados por primera vez no pagan los medicamentos sencillamente porque no pueden hacerlo. Estamos en toda la gestión del Ministerio. La estoy haciendo en diálogo y en consenso con las comunidades autónomas. Asimismo, Mato ha asegurado que el recorte del 20% en subvenciones destinadas a instituciones y entidades para fomentar la donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos no afectará al funcionamiento de la Organización Nacional de Trasplantes. Somos pioneros y además somos un ejemplo de lo que significa los trasplantes en nuestro país y el sistema, la Organización Nacional de Trasplantes hace un magnífico trabajo que es crucial, por otro lado, ¿no? Y más en estos tiempos en los que vivimos y sin ninguna duda este ajuste presupuestario que se ha hecho en materia de subvenciones, ojalá no hubiera tenido que ser así, no va a afectar en absoluto al buen funcionamiento de la ONT, sino todo lo contrario, vamos a seguir haciendo con más esmero para que cada vez haya más posibilidades de que haya trasplantes para todo aquel que lo necesite. Alrededor del 30% de las resonancias magnéticas por dolor lumbar realizadas en la sanidad española no son necesarias, según concluye un estudio científico publicado por la revista European Journal of Radiology. Así, entre la pública y la privada se hacen 960.000 de estas pruebas, cuyo coste medio es de 244 euros. Cada año la sanidad pública y la privada gastan más de 25 millones de euros en resonancias magnéticas lumbares que no están justificadas. Unas pruebas que, según muestra el estudio, cuando se realizan de manera inapropiada aumentan hasta un 400% el riesgo de que el paciente sea operado. Tenemos dos pacientes. En ninguno de los dos está justificado hacer una resonancia magnética en estos casos concretos. A uno no se le hace la resonancia. A otro sí se le hace la resonancia, aunque es innecesaria. La probabilidad que tiene este segundo de que le operen sin que sea necesario, por el simple hecho de haber hecho la resonancia, es un 400% mayor. ¿Por qué? Porque en la resonancia se ven muchas cosas irrelevantes, pero que una vez que el médico las ha visto, puede opinar que hay que operar por eso,
aunque sea falso. El informe propone una serie de soluciones para intentar evitar los perjuicios clínicos y costes superfluos que supone realizar estas pruebas. Así, apuesta por aplicar programas de reducción del uso inapropiado de la resonancia magnética lumbar e instaurar instrumentos de soporte de las decisiones clínicas que ayuden a los médicos a seleccionar correctamente los casos en los que realmente puede ser útil. También propone dar un mayor protagonismo a los radiólogos. Somos capaces de identificar esas resonancias. Yo, al menos, si me viene la petición, poder decir: esta resonancia no está justificada, por lo tanto, al menos necesito hablar con el médico prescriptor para ver si él me aporta algún dato más que aquí no voy a encontrar nada. Y mientras tanto, esa resonancia puede esperar y hago otros pacientes más urgentes, más necesarios, que realmente son aplicables. Los expertos quieren dejar claro que prescribir una resonancia a un paciente de forma inadecuada supone malgastar recursos sanitarios y puede ocasionar riesgos para la persona por intervenciones innecesarias. Más cosas, actividades tan cotidianas como hacer la compra en el supermercado, acudir a una reunión familiar o a un cumpleaños o salir de excursión con el colegio supone un increíble reto para las personas que tienen una alergia alimentaria. En España, 1,3 millones de personas conviven con este problema. Estos días se celebraba la Semana Mundial de la Alergia. El aumento de la prevalencia de las alergias alimentarias, de su gravedad y del número de alimentos implicados es motivo de preocupación, tanto de consumidores como de especialistas y, consecuentemente, de las autoridades sanitarias, ya que su tratamiento es uno de los grandes desafíos que se plantean en la actualidad. Se ha multiplicado en los últimos 10 años y en nuestro país afecta ya a casi 2 millones de personas de todas las edades. Si toman por error algún alimento al que tienen alergia, podrían sufrir incluso una reacción que comprometa su vida. En los niños españoles, el huevo y la leche de vaca son los alimentos más implicados, seguidos del pescado, que también es de las más frecuentes en la población general, junto con frutas, frutos secos y mariscos. Para evitar complicaciones es fundamental un correcto diagnóstico alergológico, pero ¿cuáles son sus síntomas? Cuando un paciente come algo a lo que es alérgico, puede empezar a presentar síntomas inicialmente cutáneos, con picor, le pueden salir ronchas, puede hincharse y después desarrollar incluso dificultad para respirar, molestias gástricas, ganas de vomitar, dolor abdominal e incluso marearse o perder el conocimiento. Esto es una reacción alérgica grave y se tiene que actuar rápidamente. El tratamiento de elección en estos casos es la adrenalina. Los autoinyectores de adrenalina son muy fáciles de utilizar, rápidos en actuar y todo el mundo puede hacerlo. Un alérgico es una persona sana que no puede comer determinados alimentos. Muchas veces se confunden con maniáticos cuando piensan que eliminando el alimento sin que lo vea el alérgico, pues no va a pasar nada. Y el alérgico en pocos minutos puede tener un trastorno importante de su salud y encontrarse muy mal. Dado que la solución terapéutica de los alérgicos aún está lejos, en la mayoría de las ocasiones el paciente y su entorno se deben mantener alerta para evitar los alimentos a los cuales son alérgicos. Además, a la hora de comprar es fundamental mirar el etiquetado, si bien muchas veces son insuficientes o poco clarificadores. Dicen que a los alérgicos a alimentos se nos conoce en un supermercado porque se nos ve leer durante muchos minutos una etiqueta, porque tenemos que estar muy seguros de que en nuestra cesta de la compra no haya ningún alimento que lleve el alérgeno que no debemos tomar. El impacto de la alergia alimentaria a los propios pacientes, en la familia y la sociedad es alarmante, ya que limita profundamente las actividades sociales, escolares y laborales de quienes las padecen, especialmente en aquellas personas con alergias graves a varios grupos de alimentos. Los casos por gripe aviar en China siguen incrementándose, si bien las autoridades mandan un mensaje de tranquilidad, ya que este virus no se transmite fácilmente de humano a humano. La situación es crítica en China, aunque las autoridades mantienen que no debe darse la voz de alarma entre la población, ya que la Organización Mundial de la Salud subraya que la gripe aviar es altamente contagiosa entre animales, pero no entre humanos. A pesar de esto, aumenta el número de personas en observación por haber estado en contacto con los enfermos. Los análisis clínicos han revelado coincidencias significativas entre el virus H7N9 que desató el brote y las muestras recogidas de más de 700 palomas que estaban a la venta en 3 mercados avícolas en Shanghái.
El veterinario jefe del gobierno, Yu Kan-sen, ha explicado que solo 20 muestras contenían el virus H7N9, la primera vez que se detecta en aves domésticas, por lo que ha descartado una epidemia entre animales. A su vez, el director de la NHFPC, Liang Wannian, ha revelado que China ha empezado a desarrollar vacunas contra el virus, aunque no llegarían hasta dentro de 6 u 8 meses. El responsable sanitario ha indicado que esta vacuna solo será necesaria si se propaga entre humanos. Por su parte, el representante de la Organización Mundial de la Salud en China, Michael O'Leary, ha asegurado que el brote de gripe aviar no es motivo de pánico, ya que se trata de un número relativamente pequeño de casos graves y esporádicos. Para hablar de estos casos tenemos conexión telefónica con el doctor José Luis Valle, microbiólogo del Hospital Quirón San José y profesor de la Universidad de Medicina de Microbiología. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Quién sabe para? Los virus de la gripe aviar habitualmente no se contagian de humano en humano, tendría que mutar, ¿no?, el virus. Exactamente. Ya sabes que uno de los peligros que siempre existe es que un virus pase, en este caso, de aves a humanos, se combine en material genético y a partir de ahí el virus pueda ser contagiable. Pero en ocasiones se ha visto que hace falta hasta 5 mutaciones para que el virus pueda digamos, ser activo y transmitirse, con lo cual tampoco hay tantas posibilidades. ¿Podrían llegar estos casos a España? Estos casos podrían a España si hay gente que ha estado básicamente en contacto con aves. Está claro que a nosotros la principal fuente de infección sería o personal infectado o debido a que no es el ambiente de humanos a humanos, por otras manos a demostrarlo. Eso es el principal mecanismo de transmisión. Algunos podrían pensar que las aves migratorias sería una cosa de transmisión, pero debido a que las aves migratorias, las aves enfermas, no van a tener, digamos, la fuerza suficiente para llegar a nuestro país con un buen control adecuado y una limpieza adecuada y un manejo, sobre todo a la hora de preparar las aves, pues igual que otros gérmenes como Campylobacter, Salmonella, también se pueden prevenir con una buena manipulación, pues igual evitaríamos las infecciones por el virus. Doctor Valle, pues estaremos muy pendientes de cómo sigue este tema. Muchas gracias por habernos atendido. Y bueno, pues nada, La enfermedad de Parkinson es ya el segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente por detrás del Alzheimer. El diagnóstico precoz y el desarrollo de nuevos fármacos para conseguir que la enfermedad se detenga son los retos pendientes ante los cuales los especialistas son optimistas. Entre 120.000 y 150.000 personas padecen la enfermedad de Parkinson en España y cada año se detectan unos 10.000 nuevos casos. Por esto y con motivo del Día Mundial, se presentaba en Madrid el primer protocolo sanitario específico de una comunidad autónoma de manejo y derivación para pacientes con Parkinson. Es una cosa muy importante porque es como un guiaburros, yo le llamo, que se va siguiendo paso a paso todo lo que aparece en la guía esta y da recomendaciones a todo el mundo afectado por Parkinson en este caso, por ejemplo a los médicos de primera asistencia, a los cuidadores, al personal de enfermería. En el protocolo este se recoge todo aquello que puede ser de interés para la enfermedad de Parkinson y su curación. La enfermedad de Parkinson es ya el segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente, por detrás de la enfermedad de Alzheimer. Por lo que desde la Sociedad Española de Neurología se insiste en que potenciar la investigación es un factor clave en la lucha contra la enfermedad, además de fomentar el diagnóstico precoz. Pero existen más tareas pendientes. La tarea pendiente es la curación del Parkinson. Eso fundamentalmente, pero bueno, mientras tanto pues hay que hacer una serie de tareas que están muy olvidadas, como son todas las fisiologopedia, concienciación de la población, por supuesto, eso es básico. Y es que en un paciente con Parkinson puede desarrollar entre 10 y 20 años antes del comienzo de los síntomas motores muchos trastornos no relacionados con la motricidad, como son la depresión, problemas de memoria, estreñimiento, pérdida de olfato, alteraciones urinarias, disfunción sexual y trastornos del sueño. En lo que al proceso de la investigación se refiere, el apoyo de la Administración es muy importante. El primero que se hace en la Comunidad de Madrid es el nuestro y esperamos que la Consejería de Sanidad
nos facilite el trabajo para elaborar el siguiente. Aunque actualmente no exista un tratamiento que permita curar la enfermedad, sí se dispone de múltiples tratamientos sintomáticos, médicos y quirúrgicos, que han conseguido mejorar radicalmente la calidad de vida de los pacientes. Así, moléculas, nuevos fármacos y el uso de células madre permitirán que en un futuro cercano el desarrollo de la enfermedad se ralentice considerablemente. Cerebros transparentes y clara de huevo para la hipertensión son algunas de las píldoras de esta semana. No se las pierdan. Un componente de la clara del huevo, ya popular como un sustituto de los huevos enteros entre los consumidores conscientes de que la yema aumenta el colesterol, puede tener un efecto beneficioso en la reducción de la presión arterial, según un estudio presentado en la sesión Exposición Nacional de la Sociedad Americana de Química. Las pruebas han demostrado que una sustancia presente en la clara de huevo, un péptido, es uno de los componentes básicos de las proteínas y reduce la presión arterial tanto como una baja dosis de un medicamento contra la presión sanguínea alta, según ha explicado el líder del estudio. Un cerebro completamente transparente, una especie de medusa cristalina para observar el interior del órgano más desconocido del ser humano. Eso es lo que han logrado investigadores de la Universidad de Stanford, cuyos resultados se publican esta semana en la revista Nature. La idea no es nueva y hace años que se trabajaba con embriones transparentes para poder observar con fluorescencias distintos órganos y tejidos. En el caso del cerebro, el hidrogel empleado mejora la calidad de la imagen como nunca antes y además ya se ha empleado con éxito en cerebros humanos que se conservan en bancos de tejidos procedentes de donaciones. Un nuevo estudio sugiere que la cirugía de la apendicitis, que utiliza una incisión a través del orificio del ombligo, puede ser una alternativa viable a las apendicectomías tradicionales, tal y como publica en su edición digital la revista British Journal of Surgery. Un procedimiento quirúrgico experimental mínimamente invasivo y sin cicatrices para la apendicitis, llamada apendicectomía transgástrica, evita el uso de incisiones externas y causa menos dolor que las apendicectomías tradicionales. Mediante inserción de una aguja, se pasa un endoscopio a través del estómago en la cavidad abdominal. Los resultados preliminares demuestran el potencial de este innovador procedimiento, en particular cuando la apendicitis nos acompaña de peritonitis generalizada. La degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad de la vista que causa la ceguera si no se trata. Una nueva plataforma web ayuda a los pacientes y a sus familiares a sobrellevar mejor esta patología crónica. Más allá de la dificultad de visión, la DMAE tiene un alto impacto social para el paciente, ya que en muchas ocasiones impide llevar una vida normal. Da Más Visión es un programa de acompañamiento al paciente y a sus familiares a través de Internet para sacar el máximo rendimiento a los resultados visuales. Primero, educar al paciente, que el paciente entienda que es su enfermedad, que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad larga. Por lo tanto, según cómo se vea, una inyección cada mes o cada 2 meses, es un tratamiento muy fácil. Hacerle entender que es un tratamiento que le va a salvar su visión. Familiares y pacientes tienen que entender que esta sobrecarga, entre comillas, de la familia es una inversión para que esta sobrecarga no sea peor si el familiar pierde visión. Este programa también intenta educar al paciente que después del tratamiento médico, biológico que podamos ejercer los oftalmólogos, hay todo un entrenamiento y un día después de utilizar estas herramientas. Además, esta herramienta es importante en la mejora de los niveles de seguimiento y atención, ya que otro problema de esta patología es la falta de adherencia al tratamiento por parte de los pacientes. Esto a veces en la práctica diaria es difícil de seguir, porque el paciente pues, o se cansa o no entiende bien el tratamiento, o puede demorarse las visitas, o hay motivación para empezar el tratamiento, pero luego cuesta seguirlo. Esta enfermedad tiene también un gran impacto psicológico, por lo que la intervención de los psiquiatras en el programa es esencial. Va a producir una limitación importante de sus actividades físicas, andar, como ya se ha dicho, por ejemplo, si estaba en periodo laboral, que dependiendo de la edad, algunas personas sí que lo están, puede dificultarle extraordinariamente. También va a modificar toda su forma de aficiones, ¿no? Leer no va a poder, jugar, y todo eso va a hacer que la relación con las personas cambie de forma importante. Y es que la sociedad no es consciente de las dificultades y el impacto que produce una enfermedad como la DMAE en pacientes y familiares, ya que es una de las patologías menos conocidas.
Para solucionar ese desconocimiento sobre la degeneración macular asociada a la edad, contamos hoy con la presidenta de la Sociedad Española de Retina y Vitrio, doctora Marta Suárez Figueroa. Buenos días. Buenos días. La degeneración macular asociada a la edad, conocida también como DAMAI para acortar un poco, es la primera causa de ceguera en pacientes ancianos. ¿Cuáles son sus síntomas? Los síntomas suelen ser tres los más frecuentes: la distorsión de las imágenes, la aparición de una mancha en el centro del campo visual y la pérdida de agudeza visual. Entonces hay que estar atentos, ¿no? Porque la detección precoz es muy importante, ¿no? Para la evolución de la patología, para evitar esa ceguera. Realmente es muy importante porque hoy en día disponemos de tratamientos que son muy útiles para esta enfermedad. Estos tratamientos suelen ser inyecciones que se aplican dentro del ojo y que nos han permitido mejorar la visión aproximadamente en un 40% de pacientes, pero estabilizarla, lo cual es muy importante, aproximadamente en el 90% de los pacientes. Pero para que estos tratamientos sean útiles, necesitamos que la enfermedad esté poco avanzada. Solo sobre vasos pequeños que están produciendo anomalías en la retina y acumulando líquido en la retina podemos obtener resultados muy buenos. Cuando la lesión está muy avanzada, ya produce una cicatrización importante que impide la mejoría de agudeza visual. Porque ¿cuál es la razón de que se produzca la enfermedad, la DAMAI? Realmente la causa es multifactorial, hay muchas cosas que influyen. Hay un cierto patrón de herencia y hay una serie de mecanismos ambientales que también juegan su papel. Lo que ocurre es que con la edad, y sobre todo a partir de los 50 años, hay una serie de cambios en la retina que pueden evolucionar de forma patológica hacia dos vías diferentes. Una degeneración macular asociada a la edad que se llama atrófica o seca, que por desgracia hoy en día no tenemos todavía tratamiento. Se está estudiando mucho distintas opciones de tratamiento, pero todavía no hay un tratamiento clínico aplicable. Y una forma exudativa o húmeda de la enfermedad, que es la degeneración macular asociada a la edad, húmeda en la que se forman membranas con vasos anormales que permiten el paso de líquido debajo de la retina donde normalmente no hay líquido. Esos cambios producen estos síntomas que hemos comentado de pérdida de visión, de distorsión de las imágenes. Los tratamientos van encaminados a destruir o a atrofiar esos vasos anormales que están creciendo y con ello eliminar el líquido que se acumula en la retina. Bueno, ya el propio nombre lo indica que está asociada a la edad, pero ¿de alguna forma se puede hacer algo para prevenir la enfermedad? ¿Y qué papel juega en este sentido la alimentación? Pues la alimentación es una de las cosas más importantes para evitar la progresión de la degeneración macular asociada a la edad. De hecho, hay estudios que confirman que haciendo una dieta rica en fruta y verdura, tomando antioxidantes, complejos vitamínicos que contengan vitamina C, zeaxantina, etiofilina, omega 3, una serie de sustancias reducen el riesgo de progresión de esta enfermedad. Desde el punto de vista de la alimentación es importante una dieta, como he comentado, rica en fruta y verdura. Es importante también tomar vitamina C como suplemento o tomando zumos de naranja. Es importante el omega 3 que se puede tomar a través de pescados. Todo este conjunto de una dieta sana, que realmente es nuestra dieta mediterránea, es una dieta que evita el avance de estas lesiones. Hablábamos antes de la importancia de la prevención y de la detección precoz. ¿Cuándo deberíamos ir a la consulta del oftalmólogo? Porque parece que esto de las revisiones de la vista, a no ser que tengamos algún problema, no lo tenemos muy interiorizado, ¿no? En concreto, para detectar precozmente la degeneración macular asociada a la edad, es imprescindible ir al oftalmólogo, pues, como mínimo una vez al año a partir de los 45 o 50 años, si uno no tiene síntomas, para chequear a ver cómo está. Posiblemente no haya ninguna alteración en el fondo de ojo, todo esté bien y se puedan posponer las revisiones. Pero en caso de que se encuentre alguna anomalía en el fondo de ojo, pues se aconsejaría revisiones periódicas una vez al año para ver si hay algún cambio más importante. Recientemente se celebraba el Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vitrio. Se hablaba de las cosas que vienen, de cosas que están ya en investigación y en concreto el trasplante de células madre de retina para evitar o para tratar la ceguera, ¿no? ¿Esto ya es una realidad o podemos decir que en breve plazo podría estar ya disponible? El trasplante con células madre es algo que se está utilizando por primera vez en seres humanos en un par de proyectos en los Estados Unidos.
en 2 enfermedades, en la degeneración macular asociada a la edad atrófica o seca, que es la primera variante que le he comentado. La que no tenía tratamiento. La que en este momento no disponemos de un tratamiento realmente eficaz, y en otra enfermedad que es una distrofia, una enfermedad hereditaria de la retina que se llama enfermedad de Stargardt. ¿Qué es lo novedoso? Pues que por primera vez en seres humanos se están viendo buenos resultados cuando se inyectan estas células madre que se han transformado hacia unas células específicas que están debajo de la retina. Y esto tiene un gran potencial, porque si realmente conseguimos hacer que nuevas células que no están funcionando bien, como son las células del epitelio pigmentario, empiecen a hacer funcionar bien la retina de estos pacientes, pues podemos conseguir, tratando precozmente, mejorías de visión en estos pacientes. O sea, que realmente parece que hay algo que pudiera funcionar, ¿no? Porque muchas veces se habla de células madre, pero no se ve muy bien hacia dónde se puede encaminar, ¿no? Y en este caso sí que parece que podría encaminarse bien hacia... Las líneas de investigación que se están haciendo ahora consisten en utilizar células madre a las que se diferencian hacia un tipo específico de células que se llama células del epitelio pigmentario. Estas células están colocadas debajo de la retina y son imprescindibles para el buen funcionamiento de la retina. Y son posiblemente las primeras células que se alteran cuando empieza a comenzar la enfermedad. Si nosotros fuéramos capaces de detectar alteraciones en estas células muy precoces y sustituirlas por unas nuevas, evitaríamos la pérdida de visión en estos pacientes. Hoy en día todavía es un tratamiento que está en investigación y por ahora tan solo se están tratando pacientes que tienen visiones muy bajas para ver si en algo les puede mejorar. Si vemos que eso es así, más adelante se podrá aumentar el tratamiento a pacientes con fases menos avanzadas de la enfermedad, que son pacientes con más posibilidades de mantener su visión o de recuperar incluso visión. Otro de los temas de los que se habló mucho durante el Congreso fue los avances en las técnicas de imagen, ¿no? Aplicadas también a la retina. ¿Qué hay de novedoso en este sentido? Pues las técnicas de imagen nos han permitido conocer de verdad las alteraciones de la retina. Hasta hace no muchos años solamente podíamos ver el grosor de la retina cuando lo estudiábamos, no podíamos identificar sus capas. Hoy en día, con las técnicas que reciben el nombre de tomografía de coherencia óptica, en general de forma abreviada se llama OCT, es un test imprescindible en la consulta de retina porque nos permite analizar capa por capa cada una de las 10 diferentes capas que hay en la retina. Podemos con ello no solo comprender mejor las enfermedades, analizando mejor por qué se producen, sino además ver mejor la respuesta a los tratamientos que aplicamos. Hoy en día tienen tal poder de definición las últimas técnicas que nos permiten no solo evaluar las capas de la retina, sino además analizar las células de la retina. Las primeras neuronas de la vía visual somos capaces de verlas con estas nuevas técnicas de imagen en pacientes vivos y sin necesidad de hacer ningún estudio histológico, sin necesidad de tomar una muestra para analizar, sino solo con este estudio de imagen. Y eso es un gran avance porque nos permitirá, como he dicho, diagnosticar mejor y tratar mejor. Doctora, nos queda poco tiempo, un minutito, pero quería preguntarle si quizás el gran reto, vemos avances en tema de retina, esa reestructuración del nervio óptico, ¿no? Que parece que causa muchas de las cegueras, es quizás el gran reto y que es lo que tendría o lo que podría en un futuro salvar, ¿no?, la visión de mucha gente. Hay muchas enfermedades que cursan con ceguera y que la causa es la lesión del nervio óptico, y ese es un campo en el que también se está trabajando mucho, en intentar conseguir factores neurotróficos, que son factores para estimular que el nervio óptico funcione adecuadamente, y también se están estudiando otra serie de productos que parece que pueden facilitar la regeneración de algunas lesiones en el nervio óptico. Pero realmente en la degeneración macular asociada a la edad es más un problema de la retina que un problema del nervio óptico. En esta enfermedad el nervio funciona y la vía visual funciona, pero la retina tiene un problema en el centro que le hace difícil poder ver la visión más fina que el paciente tiene, es decir, la visión con la que nosotros podemos leer o podemos enhebrar una aguja o podemos hacer un trabajo de precisión, es la visión que conseguimos con la parte más central de la retina, de la mácula, que por desgracia es la que tienen dañados estos pacientes. Doctora Suárez, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias a usted. Y tras una pausa, no se pierdan el debate del tema medicina.
La pasada semana el programa Salvados de La Sexta dejaba en muy mal lugar al sector sanitario, un programa muy sesgado que dejaba a los médicos como marionetas a las órdenes de la industria farmacéutica y a los laboratorios como los malos de la película. Es muy notorio en el caso de los niños, ¿no? El fracaso escolar, cómo se está medicalizando y cada vez parece que más incluso, ¿no? ¿Pero qué se da para curar el fracaso escolar? Pues se da derivado de la anfetamina, ni más ni menos. O sea, estamos hablando de medicamentos psicotrópicos, medicamentos psicoactivos que a la larga no sabemos qué problemas pueden acarrear en estos niños. ¿Pero esto se está recetando? Sí, sí. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad de los niños hiperactivos, es una enfermedad que se ha creado porque había un producto farmacéutico que había que vender, ¿no? Declaraciones como estas han generado una mezcla de alarma entre la población y la indignación entre los médicos. El programa Salvados mostró una visión muy reduccionista donde lo único que se pretendía era dejar como los malos de la película a la industria farmacéutica. Y para hablar de este y otros temas tenemos esta tarde con nosotros a nuestros 3 expertos. Ellos son Federico Plaza, director general de la Fundación AstraZeneca. Bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Gabriel Núñez, presidente de Uniteco, la principal correduría de seguros sanitarios de España. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Y tenemos a Francisco Miralles, ya veterano también con nosotros, secretario general del Sindicato de Médicos de España, el CESM. Bienvenido. Muy buenas tardes. Federico, ¿qué te sugiere esto que hemos visto ¿Es tan mala la industria como para diseñar un fármaco y luego buscarle aplicación, en este caso como en el caso del TDAH, y hay otros ejemplos que... Hombre, evidentemente esto no tiene absolutamente ningún sentido. Ningún sentido, primero, porque las enfermedades todas están descritas y perfectamente definidas en la literatura científica. Quiere decir que nadie puede inventarse una enfermedad, ¿no? Evidentemente no tiene absolutamente ningún sentido, y mucho menos diseñar un fármaco y luego buscarle una enfermedad a la cual engancharlo. O sea, en este momento, primero, los médicos, no únicamente a través de las sociedades científicas, sino trabajando, por ejemplo, en el sistema público, todas las decisiones terapéuticas están basadas en criterios que se fijan en las guías clínicas, que se comparten en sesiones clínicas. La Administración además tiene monitorizada toda la prescripción, con lo cual evalúa conjuntamente con los médicos la Administración Sanitaria la calidad de la prescripción, y evidentemente esto no tendría ningún sentido, al margen ya de que evidentemente los médicos son profesionales que tienen los conocimientos más que suficientes y la libertad más que suficiente para decidir en cada momento el medicamento que necesita un paciente. Paco, ¿no sentís un poco como médicos que alguien pueda pensar que podéis prescribir sin que vuestra conciencia os diga que hay que hacer una prescripción? O sea, eso es un poquito ofensivo, es como un arquitecto que construye con materiales pensando que el puente se va a caer, ¿no? Eso, ¿qué sensación os da? Obviamente no sienta fatal, ¿no? que se pueda pensar así, pero yo creo que no es el pensamiento de los ciudadanos, que encuesta tras encuesta viene poniéndonos como la profesión más valorada, ¿no? Por tanto, eso quita un poco de hierro a ese. Pero sí determinadas acusaciones o verter que el médico tiene determinadas prácticas irregulares y sobre todo que no van en defensa de la salud de su paciente, creo que eso no lo podemos aceptar de ninguna manera, ¿no? El médico, como bien decía Federico, diagnostica en base a sus conocimientos y pone tratamientos en base a los mismos y con un rigor científico extraordinario. Y digamos que si no somos al 100% puros, dentro de la profesión tenemos nuestras propias organizaciones y nuestros propios códigos deontológicos que en cualquier caso, cuando alguien, por error, por cualquier circunstancia, no se somete a una práctica, a una praxis deontológica, pues nosotros somos los más interesados en aclarar la situación y si ha cometido una falta que tenga las sanciones correspondientes. Pero dejar en el aire que el médico es un pelele al servicio de un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Yo creo que no lo podemos aceptar como profesión de ninguna manera. Sembrar una duda indignante, podría decirse. Y además me imagino, Gabriel, que si fuera ese caso, incluso hasta podría haber alguna denuncia, pero no creo que haya muchas denuncias por ahí de médicos que han prescrito más de la cuenta o incorrectamente, ¿no? Efectivamente. Además, en los últimos años, aunque han aumentado las reclamaciones a los médicos, es, como ha dicho nuestro compañero aquí, la profesión más valorada por toda la sociedad. Y yo creo que la profesionalidad, la integridad del médico, el compromiso del médico está por encima de todas estas causas, ¿no? Y a pesar del aumento de las reclamaciones, sigue siendo, como hemos dicho, la profesión más valorada.
y el aumento de reclamaciones, el 86 o el 88% son infundadas. Por lo tanto, yo creo que el perfil del médico español no es este. Es un perfil de más honestidad. Efectivamente. Pues bueno, yo creo que este tema seguirá trayendo cola y seguiremos analizando qué hay de verdad en esto del invento de enfermedades, porque también postular que porque se baje el índice de colesterol eso es un invento con intereses económicos, es poner en duda los estudios epidemiológicos que han demostrado la relación causa-efecto entre los índices de colesterol elevado y los eventos cardiovasculares, ¿no, Fede? Por supuesto, y de hecho en este momento, ¿qué pasa? Que hay mecanismos mucho más finos, mucho más precisos para detectar los factores de riesgo, en este caso, por ejemplo, el colesterol con la enfermedad cardiovascular, para detectarlos a tiempo y sobre todo para buscar soluciones terapéuticas en función del riesgo de los pacientes. Pasa en colesterol, pasa en diabetes, pasa en la hipertensión. Y evidentemente, igual, por ejemplo, los nuevos medicamentos cada vez están sometidos a procesos más estrictos de evaluación y cada vez lleva más tiempo la evaluación y cada vez, por ejemplo, en fase avanzada de investigación, en una fase 3, se caen muchos medicamentos y no llegan a la luz medicamentos que hubieran llegado hace años. ¿Por qué? Porque los mecanismos son mucho más estrictos para el diagnóstico de enfermedades y para la evaluación de medicamentos. Y esto es así, es simplemente el avance de la ciencia. Esa es la verdad irrefutable. Y nos vamos a otro tema que también ha traído cola. Precisamente una de las cosas que se dijo durante este programa como acusación a la industria farmacéutica fue que los fármacos desfinanciados por el Ministerio habían subido su precio. Y así es, pero nosotros les vamos a dar la versión real, no la sesgada. 50 medicamentos han subido de precio una media del 45%, desde que en septiembre entró en vigor la desfinanciación pública de 417 fármacos para síntomas menores. Así lo ha reconocido el Gobierno en una respuesta parlamentaria del 1 de abril al diputado socialista José Blanco. En algunos casos la subida es mayor. La ministra de Sanidad ha asegurado que nadie está dejando de tomar sus fármacos por razones económicas. La pregunta es si estos fármacos podrían seguir en el mercado si no se incrementara su precio. Hombre, se me ocurre preguntar qué costaría la leche en los años 70 y qué vale ahora, y si es normal que un producto con 25 años en el mercado no pueda adecuar su precio cuando se liberaliza el precio, motivo provocado por circunstancias determinadas. ¿Cuál es tu...? Hombre, primero tenemos que mirar un poco lo que pasa en nuestro entorno. En toda Europa, prácticamente en la totalidad de los 27 países, están sometidos a intervención de precios los medicamentos financiados por el sistema público y no están sometidos a esta intervención los medicamentos que no financia el sistema y que no son tan imprescindibles. ¿Qué pasa? Los medicamentos que después de decenas de años pasan de estar financiados a no estar financiados, simplemente porque la tendencia es a financiar fundamentalmente los medicamentos más actuales, más necesarios, más relevantes, y que los medicamentos para síntomas o síndromes menores los asuma directamente el paciente, pero no solo pasa aquí, pasa en Italia, pasa en Francia. ¿Qué pasa? Cuando se desfinancia un producto que tiene un precio intervenido que no se ha revisado nunca desde los años 70, pues evidentemente se produce un crecimiento de los precios. No porque recuperen todo el IPC acumulado de este periodo, sino simplemente porque estos medicamentos estaban con una rentabilidad mínima, muy pequeña, y tienen que evidentemente ajustarla, sobre todo teniendo en cuenta que ahora el volumen del uso del medicamento cuando no está financiado, va a bajar radicalmente. Más un precio medio, Federico, de muy bajo, 4 mínimo. o 5 euros. Pero si pensemos que hay medicamentos financiados, y no voy a decir nombres, estatinas, omeprazol, que están en este momento en precio de venta público en €1, €1,20, 0,80. Paracetamoles hay a 0,80. ¿Cuánto cuesta una barra de pan? El problema es que simplemente el proceso de fabricación y las garantías de calidad que tiene la fabricación de un medicamento ya están por encima de estos precios. Incluso el material de acondicionamiento, el blister y el envase, ya tiene un precio que es casi más alto. Son medicamentos que se mantienen con una rentabilidad muy baja, que cubren un vacío terapéutico, pero evidentemente si se deja de financiar porque hay alternativas más actuales o simplemente porque los sistemas de salud evolucionan en la dirección que he comentado antes, es normal que se produzca esta evolución, pero que es puntual. Federico, de forma breve, en el resto de Europa el precio de los medicamentos que no están cubiertos por el Estado es libre. Prácticamente en todos los países. Paco, ¿y cómo ves esto? Bueno, me imagino que como prescriptor es bueno que el dinero vaya, digamos, a los medicamentos relevantes, y que no haya medicamentos para síntomas menores de autocuidado, pues... Sí, no, yo iba a precisar precisamente que lo más importante son los financiados, ¿no? Y que dentro de lo que financia el Sistema Nacional de Salud estén aquellos que son imprescindibles para mantener los niveles de salud y además estén a precios razonables con
con la aportación que se tenga que hacer en razón del copago en función de la renta, pero lo más importante es que las patologías básicas y fundamentales estén cubiertas por fármacos a precios razonables y que estén dentro de la financiación pública. Luego, cuando un fármaco pues evidentemente que no es un tratamiento imprescindible o para una enfermedad básica, pues está fuera de la financiación, su precio lo regula fundamentalmente el mercado, ¿no? Evidentemente un fármaco que está financiado, pues su venta es mucho mayor, está a disposición de la prescripción y todo eso. Cuando sale, pues supongo que mantenerlo, no es un tema que yo domine, ¿no? Pero que mantenerlo con costes razonables y tal, pues el precio lo indica la oferta y la demanda, un poquito, ¿no? Cuando está cubierto por la Seguridad Social, pues de alguna forma... Efectivamente, tiene una protección y una garantía de prescripción. Con más facilidad que cuando no es así, y eso evidentemente afecta a las ventas, ¿no? Es lógico, ¿no? Lógicamente. Y Gabriel, ¿qué te sugiere todo esto? ¿Qué te sugiere? Bueno, si os parece, vamos a hacer una cosa. Hay un tema muy interesante que quiero que comentéis un poquito, es el tema de las agresiones a médicos. Pero, Gabriel, antes de pasar al tema de las agresiones a médicos, ¿cómo ves esto de que la subida de estos precios en función de lo que decía tanto la visión de la industria como de los prescriptores? Yo creo que es necesario que siga habiendo investigación y desarrollo. Y precisamente la industria farmacéutica es el gran motor de estos dos puntos que he dicho, ¿no? Los medicamentos desfinanciados han subido de precio y había unas ciertas quejas en ese sentido. Y, ¿qué te parece? Pues a mí me parece que la empresa farmacéutica tiene que adecuar los precios de los medicamentos a su economía para que siga habiendo, como he dicho, desarrollo y avances, porque el médico necesita toda clase de medicamentos para poder prescribir, necesita todo tipo de fármacos, mucha formación, los mejores seguros para poder estar con toda libertad realizando su función, y necesitan mucha formación. Y la empresa privada, precisamente, es el motor de todo esto. Hay que recordar, cuando hablamos de subidas del 50 o 60%, estamos hablando de subidas de 4 euros a 5 euros. O menos. Es decir, o incluso menos, cuando son medicamentos con un precio, efectivamente, o menos. Es decir, que se dice, no, han subido un 50%, menos que costaba 1,5 € y ahora el medicamento cuesta 1,9 euros o 2 euros, ¿no? Pues vamos a hablar de un tema que además me imagino que ustedes igual se creerán, pues que cuando uno se habla de algún médico que sufre una agresión, pues parece que eso es como muy aislado y se produce, digamos, de Pascuas a Ramos. Pero se van a sorprender ustedes con las cosas que les vamos a contar en breve. Eso será en un ratito, ahora una pausa y volvemos. Vamos a hablar de agresiones a médicos. Aunque se redujeron respecto al año pasado, eso es cierto, las agresiones al personal sanitario siguen siendo frecuentes. En este sentido, las administraciones tratan de buscar soluciones. Es el caso de Extremadura, donde se está estudiando la posibilidad de que la comunidad cuente con una ley para que el personal sanitario sea considerado como autoridad pública. Esta nueva ley supondría que cada vez que haya una agresión se pediría la intervención del Ministerio Fiscal, que directamente acusaría a los agresores. De esta manera los profesionales se encontrarían más protegidos y las sanciones serían más elevadas. Recordemos que durante el 2012 se produjeron 416 agresiones, un 16% menos respecto al año anterior. Según datos de los sindicatos del sector, solo en los casos de los médicos, el 4% declara haber sufrido algún tipo de agresión de sus pacientes y hasta el 60% amenazas. En el caso de la enfermería, según los estudios del Consejo de Colegios, hasta un tercio de los enfermeros ha sufrido alguna agresión física o verbal. Ante esta situación, el Ministerio y las comunidades están poniendo en marcha medidas encaminadas a reducir estas cifras y proteger a los profesionales. Doctor Miralles, en algunos sitios daría miedo ser médico, porque si las agresiones verbales, que se les increpe, llega al 60%, esto es... El 60% de los médicos que lo han sufrido alguna vez, esto es mucho, ¿no? Sí, la verdad es que las cifras, aunque efectivamente en el último año han disminuido, yo creo que circunstancialmente,
pero están siendo muy altas, ¿no? Los médicos y enfermeros fundamentalmente tienen un índice de agresiones fundamentalmente verbales, amenazas y tal, pero casos que han llegado hasta la muerte, ¿no? Yo vengo de Murcia, donde una médico residente de familia se le pegaron 2 tiros trabajando y el día de las agresiones está puesto en su honor, ¿no? Creo que circunstancias de extrema gravedad, ¿no? A veces en consultas, en las puertas de urgencias de los hospitales y tal, el nivel de agresividad que se llega es intolerable, ¿no? Y bueno, lo que se está reclamando, y muchas administraciones así lo están haciendo, es pues prevenir, ¿no? Lo más importante es, con educación y con determinadas medidas, intentar que esto no ocurra, ¿no? Y una buena medida es esto que poníais de Extremadura, que ya alguna comunidad, creo que la de Castilla y León, creo que tiene declarado al personal sanitario como autoridad en este aspecto, porque muchas de estas denuncias pasan desapercibidas, ¿no? Los profesionales, o por miedo, o por no complicarse la vida, o porque no ponen la denuncia, no la ponen, claro. Y por tanto están sin registro muchísimas, ¿no? Lo importante en este caso es que ni siquiera tenga que el profesional tener que poner una denuncia. Si se produce, pues de oficio la fiscalía y tal pueda tomar y que las penas, las sanciones en estos casos sean pues ejemplarizantes, ¿no? Puesto que bueno, son profesionales de un servicio público que están para dar la salud al ciudadano y no para sentirse agredidos en muchos casos. Está claro, en algunos días comentaba Paco que en algunas ocasiones que no se denunciaban, pero en otras llegan a ser un poco espeluznantes el tipo de agresiones, sí. ¿No? No se denuncian. Esto hay que decir también que, si no me equivoco, los médicos madrileños ya tienen puesto a través de su colegio de médicos desde hace muchos años el cartelito como autoridad. Ya lo consiguieron de la parte fiscal, entonces lo tienen reconocido como autoridad, cuando están ejerciendo. Entonces esto... ¿Quiere decir que una agresión entonces una que agresión, produzcan un médico de Madrid? Sí, tienen puesto un cartelito en carno de la consulta, está usted pasando y el médico igual es autoridad. Habría que ver... Yo creo que es un problema educacional y ha cambiado mucho ya de otros tiempos a este. De hecho, que haya bajado un poquito, muy poquito, las reclamaciones, pero siguen siendo importantes. Yo puedo decir 2 casos, uno en ellos que rociaron a un médico de gasolina y que por un par de segundos no se le dio de arder a los mozos. Y otro médico que por no dar una baja laboral, pues esto es uno de los casos, pues le tiraron un cóctel molotov en la puerta de la vivienda de su casa, quemando toda la puerta y con grave peligro para las personas que estaban allí dentro, ¿verdad? Lo fundamental es que el médico va a trabajar con seguridad. Nosotros, en nuestro ámbito, en el seguro, pues que tenemos establecido de responsabilidad civil para los médicos, ya incluimos la defensa de abogado y procurador sobre este tema. Y además tenemos formación de consulta gratuita para cada uno de los médicos. Y además, en caso de que se sientan agredidos y estén nerviosos o se encuentren en una situación de inseguridad para ellos, le ofrecemos la posibilidad de una baja al médico indemnizada, para que pueda estar durante un tiempo un poco más tranquilo. Pero sigo insistiendo que el problema es un problema de formación y educación de la sociedad, ¿no? Federico, si hay algunas leyes por ahí, esto no es un tema como para llevar interterritorial, como para que incluso los médicos de forma global, no sé si se puede desarrollar alguna ley en este sentido, porque es una pena que había ahora, la verdad es que no recuerdo en estos momentos cómo está la situación de Madrid desde el punto de vista legal, pero sí que es cierto que hay un aviso de por si las moscas no haga usted esto. Pero si el ejemplo de Extremadura es bueno, sería bueno esto. Incluirlo en las 17 comunidades autónomas, ¿no? Por supuesto, porque ha habido iniciativas puntuales de algunas comunidades autónomas que han sido más sensibles, pero esto es un problema que se da en todas partes, que tiene que ir a más. Pensemos que el médico tiene que conjugar la gestión de una enorme presión asistencial con una terrible tensión o presión también emocional. Los casos de los ejemplos que habéis puesto. Un médico de una puerta de urgencias está sometido a muchos avatares, ahí llegan accidentados, llega incluso gente, por ejemplo, con heridas como consecuencia de lesiones donde se ha producido un conflicto y al final el médico tiene que estar
gestionando su conocimiento para solucionar el problema de salud del paciente, pero en cierto modo convive con ese conflicto. Pasa, el ejemplo que poníais antes también, el médico gestiona también la IT, la incapacidad transitoria. Y evidentemente en la gestión de la IT a veces hay que decir a una persona una información o una noticia que no es de su agrado. El médico de una enfermedad grave a veces tiene que comunicar un fallecimiento no esperado. Es una tensión brutal de la familia y todo eso genera, a veces, simplemente porque las personas somos así, situaciones de conflicto que lamentablemente terminan en agresiones. Con lo cual el médico ya tiene bastante con la carga de la presión asistencial como para estar sometido a esta segunda carga que ya afecta a su seguridad. Por supuesto que es algo que tendría que discutirse a fondo y buscar por lo menos un esquema común en todo el territorio, en toda España. Pues esperemos que así sea y que de alguna forma se proteja a los médicos de las agresiones, que son más frecuentes de lo que pensamos. Hay otro tema interesante que tiene que ver con que el secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular y consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echaniz, abría la caja de los truenos al plantear la posibilidad de abrir el debate del copago asistencial, ya saben, que se pague por el acto médico. Tanto revuelo ha generado que tuvo que matizar sus declaraciones pasadas unas horas después. José Ignacio Echaniz planteaba a principios de semana la posibilidad de abrir el copago a otros servicios asistenciales, después de los resultados extraordinarios que ha cosechado el copago de medicamentos. El consejero reconoció que la pregunta de si el copago se puede extrapolar al resto de servicios sanitarios conlleva un debate político brutal, pero se mostró a favor de abrirlo sin tabúes. Sin embargo, el secretario de Sanidad del Partido Popular tuvo la oportunidad horas después de puntualizar sus declaraciones, afirmando que no se dan las circunstancias de serenidad política ni de tranquilidad para abrir un debate de estas características. Y ha detallado que el Partido Popular no está en ningún caso a favor. Bueno, yo no sé si algún día se darán las circunstancias para un debate de ese calado. Federico, ¿tú crees que es posible ahora llegar adelante ese debate? Es un tema muy complejo porque todo siempre, yo creo que es continuo el debate sobre que, por una parte, el sistema sanitario público es uno de los pilares del estado de bienestar y que hay que preservar y hay que proteger, pero por otra parte, precisamente como parte de la necesidad de protegerlo, de preservarlo, tiene que ser sostenible. Y ahí está, pues, desde el debate que arrancó en la Comisión Abril hace un montón de años hasta hoy, ¿no? Que hay elementos en este debate que han emergido, se han parado, han vuelto a reemerger. Al final, el sistema sanitario público en España, como en todas partes, está en continua revisión. Una cosa es debatir las cosas y otra cosa es que hay que tomar las decisiones con mucha cautela, con mucha prudencia y sobre todo en situaciones de crisis económica donde muchas personas lo están pasando mal, como en este momento. Paco, ¿cómo ves el asunto? Sí, yo creo que para nosotros está claro que el copago asistencial no lo vemos, ¿no? Y menos en una sociedad como España donde hay mucha población con niveles de riqueza o más bien con niveles de pobreza grandes, ¿no? El Sistema Nacional de Salud tiene que ser equitativo y para todos y financiarse mediante impuestos para que todos podamos percibir una asistencia de calidad. Yo creo que el porcentaje que España el Sistema Nacional de Salud gasta en porcentaje del PIB en relación con Europa, estamos muy por debajo, o sea que somos muy eficientes, por tanto no necesitamos introducir esos copagos. Probablemente la confusión viene porque efectivamente ha habido en el copago farmacéutico, había un resultado espectacular económicamente, ¿no? Y los que tienen responsabilidades políticas muchas veces ven más el número y esas cosas que la realidad de la situación y la demanda de la población, ¿no? Yo creo que en este caso no sería ni siquiera abrir el debate del momento en España del copago asistencial. Por poder ir al médico a que te diagnostique qué tienes, si lo que tienes es grave, no podemos cobrar en una sociedad donde hay muchos millones de personas que no tienen un nivel económico adecuado. A mí me cuesta creer que el médico, después de recibir al paciente y después de despedirle, pues le diga y pase por caja y le vamos a cobrar los euros que sean. Es decir, ahora mucho tendría que cambiar la cultura de la sociedad, si entonces vamos a educar a la sociedad o de que fuéramos todos conscientes de según qué cosas. Se sigue pensando que la sanidad es gratuita y por tanto ya la asistencia sanitaria pues está incluida, claro. Gabriel. Yo creo que el médico tiene que tener libertad para prescribir con la seguridad y después esto para poder ejercer su profesión y poder curar. Por otra parte, tenemos la sociedad derecho a la salud. Entonces, cualquier reforma o cualquier debate que se haga sobre este tema tiene que respetar escrupulosamente esos dos puntos. Y lo otro es, pues, asunto de políticos.
Claro, porque habría que ver si al médico le gusta cobrar o estaría dispuesta a cobrar. Ya con el euro por receta en Cataluña hubo ese debate que no le gustaban a los farmacéuticos. Yo estoy de acuerdo con él de que el médico probablemente no está pensando en cobrar para hacer y ejercer su profesión. Lo que sí queda claro es que es un debate que ahora es complicado abrirlo sin lugar a dudas, y aunque es cierto que los ajustes que ha hecho la sociedad y que han hecho los jubilados, los pensionistas y todos los ciudadanos que hemos hecho, pues están dando sus resultados, la propia industria, la farmacia, los propios médicos. Todos pues, estamos apretándonos el cinturón y es bueno para que todos hagamos sostenible este sistema, pero hay líneas que no deberíamos de cruzar y una de ellas es el copago asistencia. Federico, estamos en el 6,5%, ¿no?, del gasto sanitario versus el PIB. Sí, más o menos en ese entorno. Sin contar con el privado, claro, solo el público. No, el público. Y es verdad, como habéis comentado, que estamos todavía por debajo de la media europea y, desde luego, lo que hay que intentar es asignar más recursos a la protección de la salud, que, como también habéis comentado, es un derecho constitucional, que en España está cubierto de una forma muy eficiente, porque pese a todo lo que se pueda decir, el sistema sanitario funciona francamente bien en indicadores tanto de gasto como de indicadores de resultados, pero evidentemente el recorrido es a invertir más, no menos. Pues nos quedamos con ese mensaje. Federico Plaza, director general de la Fundación AstraZeneca, muchas gracias por haber venido a un programa más. Muchísimas gracias a vosotros. Paco, doctor Miralles, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gabriel, muchas gracias. Y a ustedes ya lo saben, quieren saber qué pasa en la sanidad, pues escuchen a los expertos. Nos vemos el próximo sábado. Hasta entonces.